Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saludamos a las redes sociales. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Les saluda el pastor Luis Alberto Martínez y somos la Iglesia Cristiana Vida Nueva en Cristo. Vamos a ir al mensaje de esta mañana que se titula La llenura del Espíritu Santo. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Efesios, capítulo 5, del 18 al 20. Esta es la base principal para este estudio. Efesios, capítulo 5, versículo 18 al 20. No os embraguéis, o sea, no se emborrachen. Se entiende más literal. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes, bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Estamos viendo en esta serie que traemos estos domingos, que hemos visto el nuevo nacimiento, los frutos del Espíritu Santo. Y ahora vamos a ver la llenura del Espíritu Santo, que esta llenura del Espíritu Santo, en algunas iglesias la confunden o piensan que es lo mismo con el bautismo del Espíritu Santo. Y vamos a ver que son cosas distintas. El bautismo del Espíritu Santo, que eso lo vamos a ver en otra ocasión, sucede una sola vez y para siempre. El bautismo del Espíritu Santo se lleva a cabo una sola vez y para siempre. En cambio, la llenura del Espíritu Santo es progresiva todos los días de nuestra vida cristiana. O sea que es de siempre estar llenándose del Espíritu Santo. Y si nos damos cuenta, aquí empieza diciéndonos que sed llenos del Espíritu, y se refiere al Espíritu Santo. A los que nos ven en las redes sociales, que es el Espíritu Santo no es una fuerza activa, como dicen los testigos de Jehová. Es la tercera persona de la Trinidad. Es Jesús. Y para corroborar esto, abra su Biblia en Juan 14, del 16 y del 18. No pierda Efesios y vaya a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14, 16 al 18. El Señor Jesús. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Esta palabra consolador, parakletos en el griego, significa otro de la misma sustancia. Otro igual que yo. Y Jesús lo explica más abajo. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. No temporal, no entra y se sale,
sino que entra y se queda para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mire, Jesús está diciendo algo. El mundo no le conoce y no le puede recibir porque no le ve y no le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, estaba en vivo y a todo color con ellos. En ese momento les estaba diciendo, el Consolador que va a venir después, que el Padre va a enviar, ahorita ustedes lo conocen, lo están viendo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces ustedes están viendo al Consolador que va a venir después, pero ahorita lo tienen presente. Aquí les está hablando, dice el Señor Jesús, y va a venir cuando yo me vaya, el Padre va a enviar al Consolador, al otro igual que yo, en la misma sustancia, pero invisible, y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, aquí está, vendré a vosotros. Muy bien, hasta ahí. Vemos pues que para explicar a los señores testigos de Jehová y a otras religiones que no creen que Dios es un Dios trino, que es un solo Dios, pero se manifiesta en tres personas, y Jesús es el Espíritu Santo es la tercera persona. Es Jesús mismo, pero que vendría después en la tercera persona, el Espíritu Santo invisible. Ahora, nosotros no le vemos, pero le conocemos. Nosotros no vemos qué pasó, cómo entró, de qué manera, pero le conocemos porque mora en vosotros. ¿Y cómo le conocemos? Por medio de su palabra. Es que es ahí donde nos es revelada su palabra. Muy bien. Y es por eso que ahora nos pasa los que les pasó a unos discípulos que iban el camino a Emaús. ¿Se acuerda ahí en los evangelios? Que cuando él estaba hablando con ellos y después de que Jesús se aparta, se dicen entre sí, oyes, ¿no sentías que ardía dentro de nosotros algo que nos movía y ardía dentro de nosotros cuando estábamos en él? Es que porque era la presencia de Dios misma, en persona. ¿Y acaso no es lo mismo que sentimos nosotros ahora? Que cuando venimos acá y empezamos a cantar alabanzas, empezamos a alabar a Dios, nuestro corazón empieza como a revolotearse y empieza a sentir algo. Y por eso Jesús dice en otra parte del Evangelio, como ríos de agua viva que se mueven dentro de nosotros. Es como un río que tiene vida y está moviéndose dentro de nosotros. Es por eso que los que tienen el Espíritu Santo sienten algo dentro de su corazón. Ese fuego, ese fervor, que algo sienten al estar cantando a Dios cuando estamos en la alabanza y en la adoración. Muy bien. Y es aquí donde entendemos claramente, y es lo que queremos enseñar aquí a los que van a ver este video, que es el Espíritu Santo que mora dentro de una persona que ha recibido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Porque si usted está bajo una religión cualquiera que sea, pero si usted no tiene a Jesús como su Señor y Salvador personal, no lo ha invitado a que entre a su corazón, por lo tanto, usted no tiene el Espíritu Santo. Dice en Romanos 8:9, apúntelo nada más. Romanos 8:9. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él.
El Espíritu Santo mora en todos los cristianos y no viene a nosotros por parte, sino como una persona. Romanos 8:9, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿cuál es el Espíritu de Cristo? Es el mismo Espíritu Santo. No es que sea otro Espíritu de Cristo o que hayan 3 Espíritus Santos, no. Porque entendemos por lógica que el Padre y yo somos uno. Si entendemos claramente, si nos ha sido revelado que existe una Trinidad, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que los 3 son unos, primera de Juan 5:9, ¿se acuerda? O 5:7. Vemos pues de que Pablo está diciendo que si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, refiriéndose al Espíritu Santo, no es de él. Por lo tanto, no es de Dios. Esa persona es creación, pero no es de Dios. Y es por eso que en Apocalipsis nos manda al final que nos santifiquemos y que el que sea inmundo siga siendo inmundo. O sea, antes de ser cristianos nosotros no éramos de Dios, no pertenecíamos a Dios porque estábamos desconectados, desenchufados, apagado el espíritu, etcétera, etcétera. Muy bien. Pero cuando ya tenemos morando el Espíritu Santo nos da testimonio de que somos hijos de Dios. O sea, es por eso que cuando una persona ya nació de nuevo, él siente una convicción dentro de sí misma de que es salvo. Y muchos lo han experimentado y han dado testimonios de que antes no se sentían salvos. Y que si venía el Señor no se iban. Porque no tenían esa convicción. Y eso lo hace el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos da esa convicción de que ahora somos salvos y de que ahora, si viene el Señor terminando esta prédica, estamos seguros que nos vamos. Entonces, ¿qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Miren, les voy a poner unos ejemplos. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Con 2 pasajes. Nada más anote para que avancemos. En Lucas 5:26 se habla un grupo de personas que se llenaron de temor al ver al Señor Jesús sanar un paralítico. Lucas 5:26. Creo que estoy equivocado, pero ahorita le corroboro. ¿Ahí? A ver. Ah, es que yo estoy mal, sí. Es ahí, pero yo estaba en Mateo. 5:26. Y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Estaban llenos de temor. ¿Por qué se llenaron de temor? Porque al ver las maravillas que Jesús hizo, ellos dijeron, aguas, con lo que ha hecho este hombre, estamos ciertos que Dios está con él. Y por lo tanto, tenemos que tener cuidado porque si Él hizo estas maravillas, ¿qué no hará con nosotros que somos pecadores? Y por eso se llenaron de temor. Estoy haciendo una comparación. ¿Qué estar lleno? Es una comparación, un ejemplo. ¿Qué significa estar lleno de temor? Y por ejemplo, ¿qué significa estar lleno del Espíritu Santo? En otro pasaje ahí, en Lucas 6:11, denle la vuelta. Dice así, y ellos se llenaron de furor, los fariseos, y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús.
¿Por qué se llenaron de furor? Porque había sanado en día de reposo. O sea que vemos aquí que estar lleno de temor y de furor no es lo mismo sentir miedo o ira. No es lo mismo. Aclaro, no es lo mismo sentir miedo o sentir ira a que estar lleno. ¿Por qué? Porque al sentirlo es cuando comienzas, como cuando lo percibes. Pero cuando ya estás lleno, es diferente, porque ya lo llevas a cabo, lo pones en acción. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Efesios 5:18? Cuando dice no embriaguéis, no se emborrache. Para que vayan entendiendo. Es un mandamiento. Si ustedes leen, está en imperativo y Dios nos manda en su palabra que nos tenemos que llenar del Espíritu Santo. No es una opción, es un mandamiento porque comienza con no. No se emborrachen, en lo cual hay disolución. Esta palabra disolución es libertinaje. Ustedes saben que cuando una persona está bajo los efectos del alcohol, que se ha emborrachado, en ese momento él está siendo controlado por los efectos de esa bebida. Y al estar controlado por los efectos de esa bebida, por lo tanto empieza a hacer disparates. Y eso lo vemos en la vida normal. Una persona que se emborracha empieza a hacer el ridículo, empieza a buscar pleito, empieza a buscar con quién pelearse, o sea, empieza a hacer disparates y bajo los efectos del alcohol caen en libertinaje. ¿Qué entiende usted por libertinaje? Pecado. En Cristo tenemos libertad, mas no libertinaje. Ustedes han visto de que las personas que se emborrachan caen en libertinaje y en pecado y empiezan a hacer cosas que en ese momento no se están dando cuenta por los efectos del alcohol. Se empiezan a desnudar, empiezan a bailar exóticamente, hacen cosas inmorales delante de la gente, empiezan a hacer un show, un ridículo, que ni ellos se dan cuenta qué es lo que están haciendo. Pero al otro día, cuando se les pasa la borrachera, no falta quien le vaya a decir, oyes, ayer ¿no te diste cuenta lo que hiciste cuando estabas tomado? No, no te diste cuenta. Oyes, te desnudaste en presencia de todos. Te pusiste a bailar como una bailarina exótica. Empezaste a hacer el ridículo. Y esa persona no se dio cuenta y se avergüenza. Eso hice, no me digas. ¡Qué vergüenza! ¿Tan tomado estaba yo? ¿O tan tomada estaba yo? Sí. Y hasta las jovencitas, cuando caen en ese control del alcohol, pierden hasta la virginidad. Todo pasó en un momento. Haciendo una comparación de lo que produce estar controlado por el alcohol, Pablo lo voltea y dice que no se emborrachen donde hay libertinaje, porque causa libertinaje y pecado. Mejor sean llenos del Espíritu Santo, porque está haciendo una comparación, una analogía Pablo, ¿qué es lo que produce el efecto que produce el alcohol? Y ya lo explicó. Pero mejor sean llenos del Espíritu Santo. Porque así como comparó Pablo, ¿qué es lo que produce los efectos y todo lo que hemos explicado? ¿Qué causa el alcohol? El Espíritu Santo toma el control de nuestras vidas y así como causa los efectos contrarios
al alcohol, el Espíritu Santo causa un efecto de nosotros a estar llenos, y al estar llenos del Espíritu Santo es cuando nosotros cedemos a Dios y nos rendimos a Él. Y es ahí donde Dios toma el control de nuestras vidas, porque ya es el Espíritu Santo que tomó el control de nuestras vidas y ya no el alcohol. ¿Están comprendiendo la diferencia? Que el alcohol toma el control de la persona y lo hace un ridículo. En cambio, el Espíritu Santo, cuando toma el control de nuestras vidas, cuando nosotros nos rendimos a Él, Él toma el control, pero es un control totalmente diferente que nos lleva a sumergirnos en Él y a rendirle nuestra vida y decirle, aquí estoy, Señor, rendido a ti, haz de mí lo que tú quieras. Y esa llenura del Espíritu Santo, que es progresiva, pero que tiene que ser todos los días. Ustedes venían hoy a medio tanque. Ahorita vinieron a llenar su tanque. Estoy poniendo un ejemplo. Así como un tanque de gasolina no te va a tardar un mes, te va a tardar unos días, vamos bajándolo más. Tu celular, ¿cada qué tiempo lo cargas? Cada 24 horas. Hay celulares que tardan un poco más, pero regularmente un celular lo tienes que cargar cada 24 horas, porque ya bajó el nivel de su batería. Así nuestra vida. Y es por eso que nosotros, de otras maneras y en otras ocasiones, con otros pasajes, les hemos dicho cómo tenemos que estar conectados con Dios todos los días. ¿En qué se llama eso? La relación personal. Es donde tú vienes a conectarte con Dios. La llenura del Espíritu Santo es de todos los días, por eso es progresivamente todos los días, todos los días. Miren, lo voy a ilustrar de esta manera. Tenemos un vaso de cristal que tiene un poco de refresco en el fondo. Para que tú saques ese líquido, ¿qué tienes que hacer? Vertir agua, y al estar virtiendo agua, ese refresco que está en el fondo tiene que sumergir y salir. Tú le empiezas a derramar agua y empieza a llenarse el vaso de agua. ¿De qué lo estás llenando? De agua. Ok, pero el líquido que estaba ahí empieza a subir y empieza a rebalsar y estás de un buen rato llenando el vaso hasta que queda blanco, lleno de pura agua. Ese pedazo que tenía el vaso de agua lleno de refresco, que está el vaso así y tenía esta medida de refresco, ilustra nuestro vacío que teníamos antes. Nuestra vida tenía un vacío que lo tratábamos de llenar o ocupar con el alcohol, con el cigarro, con las drogas, con el sexo, etcétera, etcétera, pero era pasajero. Es por eso que muchas personas, cuando tienen un vacío, lo quieren llenar con el alcohol. Y es donde encuentran en el alcohol un momento que se olvidan de todos los problemas y yo estoy tomando para desestresarme. Ese es el motivo que agarran. Me voy a desestresar un rato, me voy a olvidar de mis problemas. Hoy recibí mi quincena, por lo tanto tengo derecho a hacer lo que yo quiera y me voy a tomar unas cervezas. Y empieza a tomar y no haya cabida y al final se termina emborrachando. ¿Por qué? Porque fue una tarde que él pasó donde según sus penas, sus problemas se quedaron olvidadas. Pero lo quisieron llenar, ese vacío que nosotros traíamos, lo llenamos con diferentes cosas, menos del Espíritu Santo,
no nos llenábamos con Dios. Yo en mi caso tenía eso y por eso tomaba, porque quería sacar ese vacío que yo sentía y lo quería llenar con alcohol. Y al sentirme bajo los efectos del alcohol, yo estaba feliz un rato, con mi música, etcétera, etcétera, y mis problemas de matrimonio, mis hijos, yo me olvidaba. Pero el otro día, ¿qué pasaba? Pasaba el efecto del alcohol y volvíamos a quedar vacíos, porque ya el efecto había pasado. Y estaba la cruda moral, física, etcétera, etcétera, y volvíamos a repetir cada semana, cada 15 días, etcétera, etcétera, y estamos en ese ciclo dando vueltas y dando vueltas, hasta que vino Jesús y llenó todo ese vacío que nosotros teníamos, que queríamos llenarlo con otras cosas. ¿No es lo que le pasó a usted también? De acá hasta que entró Jesús a nuestras vidas, estábamos llenos ¿de qué cosa? De ira, de temor, de rencor, de odio, de amargura, tristeza, soledad, de muchas cosas. Estábamos llenos, pero no estábamos llenos del Espíritu Santo. Y al estar llenos de todas estas cosas, nuestra vida iba de picada. Y nosotros queríamos sustituir ese vacío con todas estas cosas que he mencionado. Muy bien. Por eso Jesús dice que mi paz les dejo y mi paz les doy, porque yo no la doy como la da el mundo. ¿Qué cosa? La paz. ¿Y cómo busca el mundo la paz? Con todo lo que le acabo de mencionar. A eso se refería Jesús. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como la da el mundo. En el sentido de que el mundo busca tener un momento de paz en su vida, tranquilidad, que se olvide de todo. Para nosotros era antes así, tener un momento de paz. En mi caso. Yo en mi caso y en muchas personas así sucede. Pero hasta que entró Jesús a nuestras vidas, vino a ocupar todo ese vacío. Ahora, ¿por qué se nos dice entonces que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo? ¿Qué acaso el Espíritu Santo nos dieron un cuartito? ¿O nos dieron la mitad? ¿O 3/4? ¿O entero? ¿Cómo entró Jesús? Completamente. Completamente. Cuando entra Jesús, no entra por partes. La tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, no entra por partes. Él entra completo. Ahora muy bien. Entonces, si Jesús entra completo, ¿por qué entonces se nos pide que nos llenemos? Aquí voy, porque es así como Dios lo expone en su palabra, que si Él entró completo, una cosa es que la persona de la tercera persona de la Trinidad entra completo en nuestra vida, sí, pero a nosotros se nos manda a que tenemos que estar llenando. No es que haya entrado en partes, porque se nos da completito. Cristo Jesús entra completo. Totalmente. Entonces, ¿por qué se nos llena a que seamos llenos del Espíritu Santo? Porque es como la carga de tu celular. Compras un celular, te dan el cargador, viene cargado el celular, etcétera, etcétera, pero al otro día lo tienes que poner a cargar. ¿Pero te dieron un celular en partes o completo? Completo. Estoy ilustrando esto. Te dieron un celular completo. No te dieron solo el cargador y venga mañana pasado por el cable y venga pasado por el equipo y después le entregamos la cajita y al último la factura. Te lo dan todo completo. Ah, pero ¿qué tenemos que ponerlo a cargar? Cada 24 horas, regularmente. Ustedes ahorita vinieron a conectarse con el Espíritu Santo como ese cargador. Vinieron a llenarse. La palabra simboliza el agua, ¿sí o no?
ustedes están siendo llenados. Es como un vaso que ustedes son y están siendo llenados. Muy bien. Es por eso de que, repito, que la llenura se nos manda todos los días. Es por eso que las personas que vinieron a recibir a Jesús y no vinieron a que se les regara el agua, que es la palabra, que simboliza la palabra, ¿qué pasó? Se secaron. ¿Qué pasó con la semilla que fue sembrada? No pudo dar frutos. Ahora, es por eso de que muchos ahora van entendiendo mucho mejor con las parábolas, con la parábola del sembrador, con la parábola del trigo y la cizaña. Es ahí donde Jesús nos explica de una o varias formas cómo es que funciona el Espíritu Santo dentro de nosotros. Entonces, hay personas que han estado viniendo o que asisten a iglesias, pero no han nacido de nuevo. Y los puedes ver muy espiritual en el momento que llegan. Ahora, la pregunta, ¿dónde están? ¿Por qué son inconstantes? ¿Por qué vienen ustedes el domingo? ¿Por qué vienen? ¿Porque necesitan de Dios? Eso es lo más lógico, porque necesitamos de Dios. Por eso alguien que está siendo lleno, no deja vaciar su tanque. O sea, él necesita venirse a llenar. Sabe de que, ¿por qué? Porque son las personas que ya nacieron de nuevo. Son las personas que tienen morando el Espíritu Santo. Y es que es por eso que cuando ya tenemos morando el Espíritu Santo, sentimos esa necesidad de venir a la presencia de Dios. ¿Por qué venimos a un cierto lugar a congregarnos? Porque Dios en su palabra así lo manda, que en cierto lugar, en una congregación, no dejen de congregarse, Él se va a manifestar. ¿Por qué no nos dijo en su palabra que cada uno de nosotros nos pudiéramos quedar en nuestras casas y que allá puedes leer tu Biblia, escuchar alabanzas, etcétera, etcétera, y con eso tú vas a ser edificado? ¿Por qué? ¿Se han preguntado? Y es que aquí es donde abarcan otras cosas. Porque Dios sabe y nos compara con una manada de ovejas, con una manada de animales que Él ilustra en su palabra, que nos compara como ovejas, porque la oveja, lo he explicado, son tontas y semiciegas, que no pueden guiarse solas, que necesitan un pastor. Y es por eso que Dios, conociendo esto, se nos manda a nosotros que nos tenemos que congregar. Porque si nos quedamos en casa, tú no puedes ser guiado porque eres tonto y semiciego, espiritualmente hablando. Estamos hablando espiritualmente. Y es por eso que dijo Jesús, siempre habrá un pastor para que las alimente, las guíe a buenos pastos, como el Salmo 23. En el Salmo 23, cuando habla de buenos pastos, ¿cómo va? De delicados pastos me hará descansar. Y eso significa, en lugares de delicados pastos, significa la buena palabra, el buen pasto. Tú nunca vas a ver a un pastor llevar a sus ovejas a un monte que está todo feo y robusto. ¿Por qué las ovejas buscan el pastito? Ustedes cuando van a San Cristóbal van viendo por la carretera, están los pastizales verdes, los bonitos pastos, las praderas, ya están un montón de ovejas, ya están las indígenas cuidando sus ovejitas, y qué bonito se ve el paisaje. Y ahí es donde nos acordamos de la palabra de Dios. Nunca ustedes han visto un montón de ovejas metidos en el monte, donde hay espinos, donde están las pajas, donde están los árboles. No, siempre es en el pasto. ¿Por qué?
Porque Dios así se les puso a ellos, a las ovejas, que el pasto verde es el mejor alimento para ellos. Muy bien. Entonces, Dios así nos guía. Que si somos como ovejas y nos compara, ustedes tienen que venir y es el pastor el que los tiene de que dirigir para que ustedes coman los delicados pastos, la buena palabra, la buena enseñanza, la buena alimentación espiritual que ustedes necesitan. Y es por eso que si usted ahora se da cuenta que su estado espiritual en que se encuentra es sano. Han aprendido, han crecido, otros más, otros menos, pero han crecido. ¿Por qué? ¿Por qué se mantienen fieles al Señor ahorita? ¿Por qué se mantienen firmes a estar aquí? ¿Por qué ustedes, aunque los otros vean que ya no vienen, no quieren venir, etcétera, etcétera, ustedes siguen viniendo? Porque están siendo alimentados con buenos pastos, con la buena palabra. Y esa buena palabra es lo que los está llevando a ser llenos del Espíritu Santo. Es por eso que ahora entendemos, cuando empezamos a armar el rompecabezas, siempre Dios nos dice claramente que el remanente es muy pequeño. Siempre Dios va a contar en todas las congregaciones. Aunque una congregación tenga 1,000, 10,000 congregantes, el pequeño remanente fiel, verdadero, nacido de nuevo, es muy poquito. Así es. Y es por eso de que ustedes que están permaneciendo fieles, es que porque ustedes saben que necesitamos de Dios. Usted necesita y es por eso que viene. ¿Por qué? Porque ha entendido la palabra, que usted está obedeciendo la palabra porque así le plació a Dios que no dejen de congregarse. Él nos quiere meter en una congregación y quiere que permanezcamos ahí. Y por eso, de los que vienen miércoles, viernes y domingos, se mantienen llenos. Y los otros que son inconstantes no pueden ser llenos. Y al no estar llenos, no sienten lo que ustedes sienten, esa necesidad. Por eso les da igual si vienen o no vienen, y sabiendo y que se les ha enseñado que el domingo es el primer día de la semana y que es del Señor, el domingo es del Señor. Excepto que si les toca trabajar, eso ya es otra cosa y Dios lo entiende. Pero que si estamos libres, o que porque te enfermas, o porque tuviste un accidente cuando venías acá, o porque chocó la combi, eso es justificable y es otra cosa. Pero ¿por qué no entienden aquellas personas de que tenemos que ser fieles al Señor como nos manda? Por lo mismo, por eso he estado llevando esta serie, para que entiendan que no todo el que me dice Señor entrará en el reino de mi Padre, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y es por eso que ahora ustedes están entendiendo bien y se están examinando entonces si ustedes en verdad han nacido de nuevo. Ahora muy bien, si han nacido de nuevo, entonces estamos viendo si qué tanto están llenos del Espíritu Santo o les falta. Y es por eso que estamos exponiendo este estudio. Muy bien. Vimos dos ejemplos, que una cosa es estar lleno del Espíritu Santo, así como estaban llenos de furor y de temor, ¿verdad? Pero la llenura del Espíritu Santo es totalmente diferente. Y ya lo vimos con este ejemplo que Pablo pone, que los efectos bajo el alcohol, así también nosotros, cuando nos llenamos del Espíritu, estamos bajo los efectos del Espíritu Santo. Dice que no se emborrachen con vino en lo cual hay disolución. Disolución es libertinaje. Antes bien, sed llenos. Aquí está el imperativo. Sed es un mandamiento, no es una opción. Hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales,
cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí mismo también Pablo dice que cuando la persona está lleno del Espíritu, ¿qué sucede? Canta y alaba al Señor. Entonces, ¿qué pasa con esos cristianos que vienen y están secos? Está la alabanza, están no sé qué pensando en otra cosa. Si yo tengo el Espíritu Santo, si yo sé y la convicción me lo da que sí tengo el Espíritu de Dios, entonces, Padre, yo quiero alabarte. Yo quiero alabarte, yo quiero bendecirte, yo quiero adorarte. Algo tenemos que hacer. Porque no te puedes pasar toda la vida estar así. O sea, entonces, ¿qué está pasando? ¿Tienen el Espíritu Santo? Puede que ser que sí. Pero la llenura es lo que les falta. Porque cuando estamos llenos es lo que nos lleva a alabar y adorar a Dios. Y aquí lo dice. O sea que cuando un cristiano está lleno, su corazón late por alabar y adorar a Dios. Muy bien. Tenemos que tener cuidado también en esto, porque ahí tenemos que analizar esto. No todas las personas que han nacido de nuevo y que están llenos del Espíritu Santo son las que van a estar en la alabanza, alabando y adorando a Dios. Y que estén gritando, ¡aleluya! ¡Gloria a Dios! No siempre es así. O en el momento que se está llevando el mensaje y están, ¡gloria a Dios! ¡Aleluya! Y tú puedes pensar, ¡ay, ese hermano, esa hermana, se ve que está lleno del Espíritu Santo! O sea, como que se ve que está ferviente. No siempre es así. Porque no solo la llenura se manifiesta en una persona cuando actúa de esa forma. No siempre. Voy a poner un ejemplo. Había una vez una señora que asistía a una iglesia y que estaba a la predicación. Y a cada rato ella interrumpía con estas palabras. Amén, gloria a Dios. ¿Está predicando? Ok. Sí es bueno y uno lo siente cuando tú vas a glorificar a Dios por la palabra que se está dando, pero en el momento preciso que tú sientes. Es como cuando estamos predicando y dices, amén. Pero a que eso que te estés todo el tiempo, cada 5 minutos, ¿saben qué pasó? Esto lo contó el pastor Alducin, que así le tocó a él. Y él está predicando y él es muy, muy estricto. Cuando él predica, quiere que todos estén bien concentrados. Acaba de sacar una prédica nueva ahorita, la semana pasada, donde regañó, públicamente lo tuvo que hacer, lo regañó fuertemente, porque ya deben de saber. Y estaba así, y esta señora interrumpiendo. Y los demás podían pensar, ay, qué llenura podrá tener esta hermana, pero cuando viene el Espíritu Santo y le dice, es un espíritu de estorbo, repréndelo. Claramente. Cuando ya estaba, pastor, con eso, que no, esta señora estaba así, le tuvo que gritar, en el nombre de Jesús te reprendo y te callas. ¡Fum! La señora se sacó de onda y quedó callada. Son testimonios verídicos para que entendamos esto. O sea, también no siempre vas a ver así, porque la llenura no se va a manifestar solamente en la congregación. La llenura del Espíritu Santo tú lo tienes que manifestar dentro y fuera de la congregación. En otras palabras, todo el tiempo de tu vida. Porque si tú, ¿qué expresa una persona que está llena de amargura, de rencor, de resentimiento? ¿Dónde lo va a demostrar? Donde quiera que ande. Donde quiera que esté, esa persona la ven con cara de amargura y se expresa feo.
Le quieren hacer plática, no contesta, contesta feo. Y dice, ay, qué señora tan amargado, qué señor tan amargado. Porque de eso están llenos. Y lo manifiestan donde quiera que vayan. Y cuando las personas van conociendo a esa persona, ya mejor ni se le acercan, ni le hacen plática. ¿Por qué? Porque ya la conocen de que cómo es su forma. ¿Por qué? Porque de eso está lleno. Pero cuando estamos llenos del Espíritu Santo, entonces tenemos que demostrarlo como lo demostró el Señor Jesucristo. A ver, ¿cómo demostró el Señor Jesucristo que estaba lleno del Espíritu Santo? Tenía el Espíritu Santo, el Padre estaba dentro de él y estaba totalmente lleno. ¿Cómo lo demostraba Dios? Siempre, siempre. Jesús nunca se expresó de otra manera en su comportamiento más que con mucha paciencia y amor y misericordia, excepto que en su parte humana también le rebalsaban la coronilla a los fariseos. Eso es otra cosa, porque aunque estemos llenos del Espíritu Santo, no quiere decir que de vez en cuando no nos vamos a enojar, que de vez en cuando no nos vamos a irar. Claro que sí, pero de que nos enojemos o que nos airemos, nuestro enojo no tiene que pasar 24 horas o 48 horas. Que no le hables a tu hermano, que no le hables a tu hermana, a tu padre, a tu madre, a tu hija, porque estás enojado, o mucho menos el matrimonio. Airaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir? Que tu enojo no tarde hasta el anochecer. ¿Te enojaste? Ok, pero antes de acostarte, ya no te tienes que ir enojada a la cama, porque si tú te vas enojada con esa ira, con esa molestia, ya no puedes ni orar, ya no puedes ni leer la Biblia, porque te sientes incómoda. En ese momento tenemos que reconocer, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pido perdón porque siento algo, esto y esto por mi hijo, por mi hija, mi esposo, mi esposa. En el nombre de Cristo, Señor, perdona. Porque eso es lo que hizo Jesús. Se enojaba, pero no le duraba todo una semana su enojo contra los fariseos. ¿Qué es lo que hacía Jesús? Se enojaba y los reprendía, pero al siguiente día ya les volvía a hablar y les quería volver a enseñar. Y ahí estaba el pastor duro y duro enseñando y repitiendo las enseñanzas porque no entendían. Les tenía paciencia, se les explicaba y por eso lo ilustraba con una parábola para que entendieran, los que fueran mansos y humildes empezaran a entender las enseñanzas, ilustrándolo con una parábola. Porque sabía también que muchos estaban endurecidos y que solo estaban ahí juzgando, solo queriendo a ver en qué momento él caía, se contradecían en lo que decía para que lo atacaran. Y es por eso que Jesús les hablaba en parábolas, para que oyendo no entiendan. Muy bien. Pero aún sus discípulos a veces no entendían. Y le decían, Señor, explícanos la parábola. Ah, qué diferencia. Había una humildad. Señor, explícanos, por favor. Pastor, ¿me puede explicar esto que no entendí? No, ya se confundió el pastor, ya no voy a venir. Ya, eso ya no me gustó. O ya lo sé. No, no es así. Y por eso me voy. Y por eso no crecen, porque piensan que lo saben todo. ¿Qué diferencia es de que cuando alguno de ustedes se los he dicho, hermano, no entendí, al final, cuando terminemos, me quedó esta duda, es diferente. Pero llegar a ese punto donde, no, ya no voy a ir porque se equivocó este domingo, no era así, no es así. Entonces quieren encontrar iglesia a su gusto. Que les prediquen como ellos quieran.
Que sea la alabanza como ellos quieran. Entonces, que pongan su iglesia y que lo hagan a su manera. A ver si va, a ver cómo les va. Piensan que es como poner taquería. Yo ando buscando una iglesia perfecta. ¿Ok? El día que la encuentres, tú la vas a echar a perder. Porque tú no eres perfecto. ¿Y quieres perfección? Cuando el único perfecto es Dios. Que somos hombres, somos humanos, nos podemos equivocar. Pero a eso es una, o no han nacido de nuevo. Dos, son inmaduros, son niños y por lo tanto no pueden estar llenos del Espíritu Santo. Muy bien. Entonces, ser lleno del Espíritu Santo no es otra cosa más que estar controlado por el Espíritu. Así como el alcohol controla al ser humano, así el Espíritu Santo nos controla. Y al dejarnos nosotros estar controlados por Él, entonces manifestamos lo que ese efecto del Espíritu Santo está provocando en nuestras vidas. Muy bien. Hemos entendido que no se embriaguen con vino, no se emborrachen. Es una ilustración. Aparte de que es un mandamiento y si es literal, no se emborrachen. Pues, Pablo, ¿por qué lo dice? No se emborrachen. ¿Por qué? Porque es pecado. Porque la palabra disolución es libertinaje. O sea, no es pecado tomarte una o dos. No es pecado porque nadie se emborracha con una copa o con una cerveza. No. Pero el problema es de que esta carne es carne y es débil. Y como somos débil, aunque nuestro espíritu esté fuerte, la carne es débil. Y la carne siempre va a querer. Dale de comer a la carne y wow, la carne quiere comer. ¿Ah? Claro. Si nosotros dejamos de alimentar al espíritu, que es el tigre blanco que tenemos dentro, mira, pues ¿quién va a dominar más? El Espíritu Santo, el tigre que tenemos dentro. Pero dale de comer más a tu carne, deja de leer la Biblia, deja de orar, deja de congregarte. Mira, ahí en ese momento vas como el cangrejo para atrás. Empiezas a alimentar la carne. Muy bien. Bueno, no permitamos que así el efecto del alcohol, dice Pablo, nos controle. Más bien, por eso dice, más bien sean llenos. Más bien dejen que el Espíritu Santo los controle y tome el control de sus vidas. Muy bien. Tenemos que entender este estudio porque la llenura del Espíritu Santo, hay una confusión en las iglesias con el bautismo del Espíritu Santo. Lo confunden y también piensan de que la llenura del Espíritu Santo es hablar en lenguas. Es cierto que sucedió en la iglesia primitiva, pero también no siempre va a ir acompañado de lenguas. Miren, en Hechos 2:4, vayamos ahí. ¿Están ahí? Hechos capítulo 2, versículo 4. Dice así: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen.
Bueno, hay dos errores en las iglesias que tenemos que aclarar, que en unas iglesias interpretan y enseñan de que el bautismo del Espíritu Santo es hablar en lenguas. Y otras personas enseñan que la llenura del Espíritu Santo es hablar en lenguas. Vamos al primer punto. El bautismo del Espíritu Santo no es hablar en lenguas. La llenura del Espíritu Santo sí es, pero a veces hablar en lengua según si Dios le da la gana. ¿Me va entendiendo? Repito, el bautismo del Espíritu Santo sucede una sola vez y para siempre, pero no es el bautismo del Espíritu Santo hablar en lenguas. Porque eso es lo que dice. ¿Quién quiere pasar a recibir el bautismo del Espíritu Santo? Para que hables en lenguas. Y si dicen y pasan al frente a recibir el bautismo del Espíritu Santo, para que según hablen en lenguas. Y ahí es donde cometemos un error. Vamos a 1 Corintios 12:13, por favor. Doce, 13. Esta es la base bíblica para decir y enseñar bíblicamente que el bautismo del Espíritu Santo sucede una vez y para siempre, una sola vez y para siempre, y no es hablar en lenguas. ¿Está ahí? Dice, porque por un solo espíritu, ahí está la palabra espíritu con E mayúscula y siempre se refiere cuando está con E mayúscula al Espíritu Santo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Porque por un mismo fuimos todos bautizados. ¿A quiénes se refiere ahí? Todos. A todos los que recibieron a Jesús como su Señor y Salvador. A eso se está refiriendo. Fuimos todos. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo no puede referirse a un grupo de personas que hablan en lenguas y de este lado los que hablan en lenguas, que los que hablan en lenguas, ellos tienen el bautismo del Espíritu Santo. Y los que no hablan en lenguas, pues no tienen el bautismo del Espíritu Santo. Por lo tanto, a la iglesia se le dice, los que no hablan en lenguas y quieren venir a hablar en lenguas, vengan a recibir el bautismo del Espíritu Santo para que hablen en lenguas. Ese es el error. Porque no es así. ¿Qué significa la palabra bautismo? Sumergir, amalgamar, fundir, hacernos uno. Por eso que cuando la persona recibe a Cristo, se hace uno, dice en otro pasaje, que nos unimos con el Señor en un mismo espíritu. Nos hacemos uno. Entonces, que todos los que, porque a todos se nos dio de beber, fuimos, como dice aquí, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. ¿Quiénes fueron todos bautizados? Bautizados con el Espíritu a todos los que recibieron a Cristo. Muy bien. Entonces, en el momento que la persona recibe a Cristo, en ese momento es lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Cristo entró completo, no entró a mitad.
Él entró completito, la tercera persona entra completa. Muy bien. Pero también se nos dice por qué debemos venir a Él todos los días. Porque esa llenura, porque en Hechos 2:4 dice, y todos fueron llenos del Espíritu y comenzaron a hablar en lenguas. O sea que ahí vemos, y por eso hemos dicho, que va a haber personas que cuando vengan a recibir a Cristo, si Dios le place, Dios le da la gana, porque Él da a quien como Él quiere, aquí va a estar recibiendo a Cristo, y aquí la persona está cerrando sus ojos y está orando, o está escuchando la oración. En ese momento puede empezar a hablar en lenguas. Lenguas humanas y lenguas del Espíritu. Hay dos tipos de lenguas y lenguas angelicales. Lo dice Corintios 13. Si yo hablase lenguas humanas y lenguas angelicales, dice Pablo, y no tengo amor, nada soy. Ahí es donde vemos que Pablo, ¿cuáles son las lenguas humanas? Los dialectos. Francés, portugués, español, etcétera, etcétera. Las lenguas angelicales es otra cosa, que son las de Dios, obviamente, y es aquí lenguas del Espíritu, que es el Espíritu Santo. Pablo le dice lenguas desconocidas, o sea que es un lenguaje que nadie conoce, que no se entiende, y es por eso que ustedes han escuchado en videos o en algunas personas hablar en esas lenguas desconocidas, que uno no le entiende nada, ni la persona que está hablando entiende. Muy bien. Y también ha habido testimonios de que Dios ha dado dones de hablar en lenguas, de idiomas, como se los expliqué el miércoles, ¿se acuerdan? De que una hermana habló en chino y que el que lo recibió y le entendió era un hermano chino. Pero esta hermana que habló en chino no era de China, sino que el Espíritu lo puso a hablar en ese idioma porque era un mensaje para un chino que había ahí. Muy bien. Muy bien. Entonces, es así, de acuerdo a este pasaje, Hechos 2:4, ¿qué había sucedido anteriormente? Había sido derramado el Espíritu Santo. ¿Se acuerda que lo leímos el contexto? Que vino el derramamiento del Espíritu Santo en el capítulo 1 y 2, en el 4, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar dice acá, en lenguas. ¿Y qué lenguas hablaron ahí? Humanas. ¿Por qué? Porque habían personas de diferentes regiones con diferente dialecto y les oían hablar en su propio idioma. Muy bien, bueno. Entonces vemos pues de que ese grupo de personas, de 120 personas, o los que recibieron ahí la llenura del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo, que es cuando nace la iglesia, Dios los puso a hablar en lenguas humanas. Ahora sí. Y es ahí donde sacamos esta conclusión, que sí es cierto, a veces las personas que se acaban de convertir, Dios de una vez les da un don, ya sea de lenguas, de sanidad o cualquiera de los 9 dones en ese momento. Y a veces no. Es por eso de que entendemos de que también es un error enseñar que la llenura del Espíritu Santo a todos los va a poner a hablar en lenguas. Y es otro error. Ya enseñamos que el bautismo del Espíritu Santo no es hablar en lenguas. El bautismo del Espíritu Santo es cuando recibimos a Cristo. Ahí sucede el bautismo. Nos hacemos uno, nos fundimos, ¿no? Nos sumergimos con el Señor en un solo cuerpo. Ahora, la llenura del Espíritu Santo, sí, a veces, de acuerdo a este versículo de Hechos 2:4, a veces Dios va a dar de una vez que hablen en lenguas, pero no siempre. Porque vamos a ver más adelante otros pasajes donde la iglesia primitiva dice y fueron llenos del Espíritu Santo y no se vuelve a mencionar de que hablaban en lenguas. Hay otros versículos, por eso la Biblia
tiene un equilibrio y hay que saberla trazar para no sacar una herejía. Y ahí mismo en Corintios 12, está en Corintios 12, ya leímos el 13. Mire, más abajo, versículo 29. ¿Son todos apóstoles? Empieza a preguntar Pablo. ¿Está conmigo en 12:29? ¿Son todos apóstoles? ¿Sí o no? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? Conteste. No. ¿Interpretan todos? No. Procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente. Pablo está diciendo que hay diversidad de dones, etcétera, etcétera. Dios reparte a uno le da un don, a otro le da otro don, etcétera, etcétera. Pero no todos, imagínense, que Dios nos diera el don de lenguas a todos. Entonces, ¿quién va a dar sanidad? ¿Quién va a tener el don de milagros? Es por eso que Dios reparte diferente forma, a todos se nos da un don. Y es por eso lo que concluye. ¿Acaso son todos profetas? ¿Acaso son todos apóstoles? No. ¿Hablan todos lenguas? No. Entonces, ¿por qué enseñan que todos tienen que hablar en lenguas? Todos tienen que hablar en lenguas. Y enfatizan mucho. Es ahí donde caemos en un error de enfatizar mucho el don de lenguas y pensar que hablar en lenguas nos hace más espiritual. Y no es siempre así. Porque hemos conocido hombres predicadores de Dios verdaderos que nunca hablaron en lenguas. Y fueron excelentes pastores y predicadores muy conocidos de la sana doctrina y nunca hablaron en lenguas. Entonces, es un error decir que todos tenemos que hablar en lenguas. Muy bien, dice Pablo, miren, en el versículo 31, procuren pues los dones mejores. ¿Cuál sería el mejor don? El mejor don es cierto, porque es lo que mejor que se puede pedir, en cierta forma. Porque ¿de qué te sirve recibir algo más si no tienes sabiduría? Es lo que le dijeron a Salomón. Salomón no pidió dinero. Pídeme lo que quieras, le dijo Jehová. Salomón hubiera sido en ese momento carnal, como otro, pues yo quiero lana, porque todos apuntamos al dinero, porque piensan que el dinero está la felicidad, y el dinero no es la vida, ni la felicidad, que es parte a veces, ¿verdad? Claro, no podemos negar que hasta cierto punto. Bueno, entonces dice aquí, procuren los mejores dones, pero dice Pablo, mas yo muestro un camino aún más excelente. ¿Por qué dice Pablo en el 12? Yo les voy a enseñar algo mucho mejor. Está queriendo decir que los dones. O sea, no es que Pablo está desechando los dones, está diciendo, no, ¿saben qué? Los dones son muy buenos y gloria a Dios por ello. Pero les voy a enseñar un camino mucho mejor y es donde viene el capítulo 13, que es el amor. Y ya Pablo dice aquí, si yo hablase, 13:1, si yo hablase lenguas humanas y angelicales y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Ustedes han escuchado esa palabra, oye, me está retiñando el oído, me está lastimando esa bulla.
A veces cuando ustedes escuchan un ruido de alguien que está haciendo ruido en tu casa, a veces, por ejemplo, aquí los vecinos a veces están soldando, no, están como esmerilando y se escucha acá que, híjole, no está, como dicen, me está taladrando el oído ya me aburrió. Imagínense. En ese sentido, Pablo está diciendo, si yo hablo lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como címbalo que retiñe, que lastima el oído. O sea que Dios, en vez de que hagan de cuenta, Pablo lo que está queriendo decir, me pongo a hablar en lenguas y etcétera, y lenguas por aquí, pero si no tengo amor, Dios está escuchando, pero Dios lo está ilustrando de que en vez de que Dios escuche agradable esas lenguas, esa oración en lenguas, Dios está escuchando puro ruido, porque no hay el amor en él. ¿Ya? Y dice abajo, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviera toda la fe, supiera mucho la Biblia, enseñara la Biblia, fuera maestro, maestra, predicador, predicadora, pastor, pastora, como digan, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y fuera muy dadivoso, y se entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Por eso Pablo que dice antes, les enseño un camino mucho mejor. Es por eso que Pablo regula, porque la iglesia de Corintios era una iglesia, se podrían decir muchos, estaban llenos del Espíritu Santo. Era mentira. Estaban llenos de dones, pero estaban llenos de desorden. Estaban desordenados. Y es por eso que cuando nosotros empezamos a conocer la palabra de esta manera, empezamos a entender que si vemos una iglesia, de que, llegas que te inviten un día a un culto por ahí, vas de invitado y empiezas a ver y la alabanza muy bonito, y hablar en lenguas, y escuchas lenguas por aquí, lenguas por allá, y no sabes, unos podrán pensar, no, esta iglesia está llena del Espíritu Santo. Por eso Pablo regula las lenguas, dice, hable uno por turno, y si no hay intérprete, cállese. Pero cuando en una iglesia empiezan a hablar todos lenguas y orar en lenguas en la iglesia, ya es un desorden. La iglesia de Corintio tenía dones, estaba muy dotada, pero estaban desordenados. No es que era una iglesia que se podría decir están llenos del Espíritu Santo, porque ya vimos que ser llenos del Espíritu Santo no aplica el hablar en lenguas. A veces Dios los pone a hablar en lenguas en el momento de su conversión. Y la iglesia de Corintios estaba desordenada, y es por eso Pablo que mete el capítulo 12, 13 y 14 para regular los dones, para que supieran manejarlos. Muy bien. Hemos entendido pues de que una cosa es el bautismo, ¿les quedó claro? Una cosa es el bautismo del Espíritu Santo que se lleva a cabo una sola vez y para siempre en el momento de la conversión. Ser llenos del Espíritu Santo es repetitivamente, tiene que ser todos los días. Y cuando tú estás, ¿cómo te llenas esta panza? O sea, tenemos que estar come y come, porque al rato, ¿qué cosa? Ya se vació. Te empieza a pedir, ¿sí o no? Imagínense que el Espíritu Santo hace ese efecto, que cuando estamos llenos, el efecto que produce es de que nos hace querer, ¿cómo es la palabra? Seguir deseando comer más de la palabra. No es que me voy a vaciar y ahí me voy a quedar. Imagínate que tú comas, de aquí a las 3 ya tu panza empieza a pedir, y que lo dejes así y no le des de comer, no vas a aguantar.
¿no? Imagínense ahora esas personas que vienen cuando se les da su gana, que vienen, que son inconstantes. ¿Cómo se van a llenar con un sándwich cada 20 días? ¿O cómo se van a llenar con un plato de comida, hablando espiritualmente de la palabra, cada domingo? Come hoy domingo y vuelve a comer hasta el otro domingo, a ver si aguantas. No, es imposible. En ese mismo efecto nos está diciendo Dios que así tiene que ser la palabra en nuestra vida, comerla. Porque no solo de pan, no, hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios, que es la Biblia. Es por eso de que Dios nos manda a que tenemos que comer la palabra de Dios todos los días, para que tú te mantengas lleno. Porque si tú no comes, no lees, en 3 días, ¿cómo vas a estar lleno del Espíritu Santo si no lo has comido? Y por lo mismo que no estás lleno, estás como estás. Estás como estás. Ya no sientes nada, ya no sientes alabar a Dios, ya vienes por compromiso, no te da ganas de alabar, de alzar tus manos, ya no vienes con ese motivo que el Espíritu Santo te está mandando, te está guiando, sino que ya vienes por nada más ya para pasar lista o para no tener problemas. ¿Es la voluntad de Dios? No es así. Es por eso que también nosotros podemos ver cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, porque por sus frutos se le conoce. Tenemos que aprender a discernir quién está lleno del Espíritu Santo y que por sus frutos se le conoce, y quién ni siquiera ha nacido de nuevo y quién nada más viene por compromiso y para aparentar. El tiempo lo va a decir y el tiempo se los va a mostrar a ustedes, y conforme ustedes vayan discerniendo, porque el discernimiento es parte de la llenura, que cuando alguien está lleno discierne las cosas. Es, por ejemplo, les preguntaba yo el miércoles, ¿ustedes están seguros, están discerniendo de lo que enseñamos aquí es bíblico? ¿Por qué ustedes lo aceptan? Porque están discerniendo, porque están siendo llenos. Y es por eso que cuando están llenos, el mismo Espíritu Santo te abre los ojos y te lo pone como una convicción, porque la seguridad nos las da la palabra, pero la convicción nos los da el Espíritu. Y es por eso que cada persona que trae Biblia y libreta va entendiendo mucho mejor y va discerniendo mucho mejor, porque al abrir su Biblia y al ir anotando, por eso anotan, y se les dice que anoten, porque este cerebro va reteniendo un poco cada vez que usted va anotando. No es lo mismo que abras tu Biblia, la leas y no anotes. Ustedes se han dado cuenta que cuando han anotado se les queda un poco más, ¿sí o no? Porque cuando ustedes traen la Biblia y nada más la leen, saliendo de acá se te olvidó. Pero estar escribiendo parece que el cerebro está reteniendo un poco más. Entonces, de esta manera, uno se va dando cuenta en qué porcentaje estamos de estar llenos del Espíritu Santo. Lo vamos a dejar hasta acá. Y vamos a continuar con la segunda parte el próximo domingo. Hay muchos versículos más, mucha enseñanza más. ¿Qué significa? Porque no es todo. Por eso les digo que al final vamos a darnos cuenta y nos vamos a hacer un examen a nosotros mismos de cuánto estamos llenos del Espíritu de Dios. Y si no, va a ser necesario que comencemos a hacer algo. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque es aquí donde entendemos a que tú nos mandas a ser llenos del Espíritu.
¿Por qué nos mandas a que nos llenemos? Porque al estar llenos de tu Espíritu estamos siendo controlados por ti. Que ninguna influencia fuera de ti nos puede controlar. Nuestra carne, nuestros deseos carnales, porque sabemos que hay una lucha dentro de nosotros, que lo dice Gálatas, que hay dos que se oponen entre sí, el espíritu y la carne. Y es aquí, Dios, donde nosotros queremos estar llenos de ti para hacer tu voluntad, para hacer lo que tú nos mandas. Y de ese mismo modo, Señor, es ahí donde demostramos y nos damos cuenta que se nos facilita mucho todas las cosas en cuanto a obedecer tu palabra, porque hemos rendido a ti nuestra vida, porque queremos que tú nos controles, que tu Espíritu Santo dentro de nosotros sea el que domine nuestra vida. Así que, Señor, gracias por esta palabra y que nos permitas el próximo domingo concluir y entendamos bien qué es ser llenos del Espíritu. Así que en el nombre de Jesús, gracias te damos. Y también a las personas que nos ven en las redes sociales, que tal vez tú no tengas esta llenura, que tal vez tu vida está siendo controlada por otras cosas, pero no por el Espíritu. Si estás lleno de ira, de rencor, de coraje, de tristeza, ansiedad, es que porque no está morando el Espíritu Santo dentro de ti. Pablo dice en Romanos 8:9, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y si tú estás lleno de todas estas cosas que hemos mencionado y algunas otras cosas, es que porque el Espíritu Santo no está. ¿No te gustaría invitar a que el Espíritu Santo entre a tu vida en la tercera persona de la Trinidad y Él sea el que controle tu vida? Si te gustaría, entonces invita a Jesús a que entre a tu corazón. Le puedes rendir tu vida en este instante. Además, puedes recibir el perdón de tus pecados, porque el regalo de Dios es la gracia, que es por gracia y por fe. Si tú quieres recibir el perdón de tus pecados por fe, creyendo que por gracia sois salvos y no por obras, Efesios 2:8-9, tú puedes recibir el regalo, el don de Dios, que es la salvación gratuita. Si tú quieres, invita a Jesús diciéndole estas palabras ahí donde estés, desde lo más profundo de tu corazón. Repite conmigo, con todo tu corazón. Señor mío y Dios mío, reconozco que soy un pecador, que he hecho lo malo ante tus ojos. Señor Jesús, yo te invito a que entres a mi corazón en este instante, porque te acepto y te recibo como mi único Dios y mi único Salvador. Llena este vacío que hay en mi vida. No quiero vivir amargado, vacío, vacía, con resentimiento, sin amor. Yo quiero que tú llenes todo mi ser. Perdona mis pecados, Señor. Perdóname todos, porque reconozco que soy un pecador. Lávame con tu sangre preciosa y séllame con tu Espíritu Santo. Quiero que venga a morar tu Santo Espíritu dentro de mí, para que después sea lleno del Espíritu Santo. Y estar lleno de tu Espíritu
podré manifestar lo que tú nos manifiestas en tu palabra, que eres un Dios de amor. Gracias, Señor, por salvarme en esta hora. Escribe también mi nombre en el libro de la vida, porque te lo pido en tu santo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú has orado por primera vez y has repetido estas palabras, déjame decirte que tu nombre está siendo escrito en el libro de la vida en este instante. Cuando un pecador se arrepiente, ángeles están danzando, dice el libro de Mateo. Has recibido el perdón de tus pecados. Ahora eres una nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron. 2 Corintios 5:17. Y lo que necesitas es conocer más del Evangelio. Nos gustaría conocerte para darte instrucciones, que nos mandes un messenger, un mensaje. Si no tienes una iglesia donde congregarte, aquí las puertas están abiertas. Somos Iglesia Cristiana Evangélica Vida Nueva en Cristo. Aquí predicamos a Cristo, vivo y resucitado. No predicamos religión. Así que nos gustaría conocerte. Esperamos que así sea. Mientras tanto, comienza a leer la Biblia de Mateo hasta Apocalipsis. Y que Dios te guarde y que te bendiga. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios.